Un saludo para todas y todos, al estudiantado que está aquí presente, que está en línea, a nuestro profesor invitado también de Antioquia, por supuesto a nuestro conferencista invitado, profesor Emerson, y a las personas, como decía yo, que también están en línea, a mis colegas que están aquí también, profesores y profesoras del doctorado en Ciencias de la Educación, y por supuesto al personal administrativo del doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces, vamos a realizar esta actividad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia, dentro del desarrollo de las conferencias 2025, la jornada académica del CADE UPTC número 44. La conferencia se llama Interacción entre Derechos Humanos y Democracia, dentro del Seminario de Profundización 2, que yo coordino. Bueno, entonces estamos para efectos de registros, está programada para hoy miércoles 30 de julio de 2025 a las 10:30 de la mañana, Auditorio 1, edificio administrativo sede central. También se va a transmitir posteriormente por la plataforma de Google Meet del doctorado y será publicada en YouTube en diferido posteriormente. Voy a presentar entonces al conferencista, doctor Emerson Harvey Cepeda Rodríguez, docente de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, reportero para Colombia en el International Law in Domestic Course en Oxford University Press, doctor en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y magíster en derechos humanos de la UPTC, investigador visitante en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, y el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en México, en el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Stockholm University y el doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Su área de investigación analiza las relaciones entre derecho, violencia, democracia y movimientos sociales. Como decía, yo coordino a Celina Trimiño Velázquez, soy profesora de la licenciatura en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias de la Educación, directora del Grupo de Estudios en Feminismo, Géneros y Derechos Humanos. Bueno, se recuerda a los participantes que se encuentren en línea que diligencien el formulario respectivo a las personas que están aquí, en general que firmen la asistencia a la conferencia y a las personas del seminario, a su vez que firmen también la hoja del seminario. Posteriormente haremos otras invitaciones siguiendo las actividades a partir de esta tarde, como lo mencionaban antes, y hasta el viernes 1 de agosto. Entonces, por ahora le damos la palabra al doctor Emerson Cepeda con su conferencia y por supuesto le agradecemos inmensamente que haya tenido esa voluntad, esa disposición para hacer esta conferencia para el doctorado en Ciencias de la Educación y desde ya lo invitamos también a ser parte, digamos, de este grupo en donde no solamente aquí impartimos clases, hacemos seminarios, conferencias, dirigimos tesis, somos jurados y jurados de tesis y hacemos parte de los grupos de investigación del doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces, bienvenido y sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Emerson. Muy buen día para todos y para todas. Para la profesora Celina Treviño, muchas gracias también por la invitación y también para las personas pues, que nos siguen de forma remota. Es para mí pues un gran honor compartir estos minutos en los que vamos a estar pues dialogando y también abordando algunas relaciones que a veces sentamos o creemos que ya son ciertas, que tienen determinado nivel de seguridad. No obstante, a veces esas relaciones pueden ser problemáticas y no necesariamente pueden ser complementarias a este tipo de relaciones. Entonces, la profesora Celina me compartió como un interés dentro del doctorado en educación y es específicamente esta relación o esta interrelación entre derechos humanos y democracia. Generalmente se ha dado por sentado que existe una relación armónica entre derechos humanos y democracia. No obstante, mi propósito el día de hoy es tratar de ver que esta relación no es pacífica. Dependiendo del nivel en el que nosotros o el contexto en el que nosotros estemos discutiendo esa relación. Si nosotros planteamos esto dentro de un escenario teórico,
esta interrelación entre derechos humanos y democracia puede que sea pacífica, sea una relación armoniosa. Sin embargo, si nosotros lo planteamos dentro de un escenario práctico, esta relación entre derechos humanos y democracia empieza a tener determinadas fracturas en donde empiezan a originarse tal vez respuestas de que tal vez la democracia no necesariamente es el único tipo de régimen político que garantiza los derechos humanos, o que incluso dentro de los mismos regímenes democráticos existen violaciones a los derechos humanos. Antes de empezar a desarrollar pues, los temas de esta interrelación, esta interacción entre derechos humanos y democracia, es importante partir de unos conceptos básicos sobre los cuales no voy a entrar a discutirlos cada uno, porque cada uno ameritaría no solo una conferencia, sino toda una asignatura, y es respecto al concepto de democracia y respecto al concepto de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de democracia, o cuando ustedes vayan a los textos sobre democracia que son abundantes, van a encontrar múltiples definiciones de democracia. No obstante, la definición que les traigo el día de hoy de democracia es una definición que puede estar en la sociedad, que es compartida por diferentes sectores, por la persona que tal vez no logró acceder al sistema universitario, o para el político que está en el Congreso de la República, o para los mismos dirigentes, ¿no? Y esta concepción de democracia es la más básica y es un concepto de democracia procedimental. Este concepto de democracia procedimental, ¿a qué se refiere? A que la democracia está dada o se garantiza o existe en la medida que existan algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los más comunes. Primero, que todos tengamos derecho al voto, ¿no? Que podamos elegir. Otra garantía que está presente dentro de esta democracia es que no solamente tengamos ese derecho al voto, sino que también podamos ser elegidos, es decir, el derecho a la participación. Y existen otros elementos, ¿cierto?, que se han dado a esta democracia procedimental que ha sido discutido por la filosofía política, como es la separación de poderes dentro del Estado, o sea, una separación entre la rama judicial y la rama legislativa y la rama ejecutiva, ¿sí? Algo que se está discutiendo, por ejemplo, esta semana respecto a una de las decisiones judiciales más importantes en los últimos años en Colombia. Pero también hay otros elementos, ¿cierto?, de esa democracia procedimental, como puede ser la existencia de un régimen de partidos políticos. Cuando nosotros encontramos estos elementos, muchos teóricos plantean y afirman que estamos ante una democracia. Y si nosotros le preguntamos a otras personas, ¿cierto?, que no estén en círculos académicos, y que no sean politólogos, abogados o filósofos, van a decir que esos son como los elementos esenciales de la democracia. No obstante, como vamos a verlo en los próximos minutos, el concepto de democracia es aún más complejo, de acuerdo como a las revisiones teóricas y a la discusión que se ha realizado frente al mismo. Ahora bien, frente a los derechos humanos, allí frente a los derechos humanos, también hay una definición muy sencilla y muy amplia, ¿no? Que puede ser criticada y sometida a crítica, y es que los derechos humanos son aquellos instrumentos, ¿cierto?, de diferente tipo de naturaleza, que pueden ser instrumentos morales, en la medida que están sustentados en una discusión sobre qué es esencial para el ser humano, pero también son unos instrumentos de carácter jurídico, porque los derechos humanos están en cuerpos normativos reconocidos a nivel internacional o reconocidos a nivel nacional, pero también pueden ser instrumentos políticos, es decir, pueden ser herramientas que ayuden que puedan ayudar a lograr a transformar la sociedad. Y también son instrumentos sociales, es decir, porque es a partir de los mismos problemas sociales, a partir de la misma movilización social, que nosotros tenemos derechos humanos. ¿Y esos instrumentos para qué es? Para proteger, ¿cierto?, ciertos valores que ha discutido la teoría de los derechos humanos, que son importantes. ¿Cuáles de ellos? El primero de ellos, pues el que estuvo en la historia fue como la libertad, luego ya hablamos de la igualdad, posteriormente hablamos de la solidaridad, y ahorita empezamos a hablar de nuevos valores, por ejemplo, frente
no necesariamente respecto al ser humano, sino frente a animales no humanos o frente a la naturaleza. Entonces, los derechos humanos tienen diferentes características, también tienen distintos fundamentos, como ya lo he mencionado, estos fundamentos están dados en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad. Detrás de esto hay una discusión teórica dentro de la filosofía política, dentro del liberalismo, lo que se considera el socialismo, y también, ¿cierto? Ya lo que se consideran como otras explicaciones frente a los derechos, en donde nosotros, y también como para generar como algunos conceptos para tener que ver como la discusión posteriormente, nosotros hablamos de 3 o 4 generaciones de derechos humanos. La primera, ¿cierto? Que es la de derechos civiles y políticos. Se le llama como la primera generación porque fue la que surgió en un primer momento en la historia, ¿sí? Con las revoluciones francesas, la revolución norteamericana, en donde los derechos civiles y políticos, ¿cierto?, están dados en las libertades básicas. ¿Cuáles son esas libertades básicas? Dentro pues, de los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. ¿Y los derechos políticos cuáles son? Pues el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a participar en las decisiones que nos afectan. La segunda generación, ¿cuál es? Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que hay una discusión allí de las teorías socialistas, en donde se plantea, ¿cierto?, que el ser humano no necesariamente para tener una vida digna debe tener solamente libertades civiles y políticas, sino también necesita unas condiciones económicas que permitan alcanzar esa libertad. ¿Cuáles son, cierto? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, sin las cuales pues sería inútil hablar de que nosotros podamos tener una libertad, por ejemplo, de elegir y de ser elegidos. Y en tercer lugar, nosotros tenemos los derechos de tercera generación o los derechos de solidaridad, que ya tienen que ver con los derechos colectivos, como puede ser el derecho al medio ambiente o, o los derechos de los pueblos indígenas. Menciono esto porque a partir de los derechos y un poco adelantándome a la conferencia, a partir de la concepción que nosotros tengamos de los derechos, también vamos a tener una concepción de la democracia. Entonces, antes de empezar a desarrollar las temáticas, es importante partir de algunas realidades. Y esas realidades están sustentadas en dos supuestos. El primer supuesto es los procedimientos de la democracia, entendida como esa democracia procedimental que expliqué al inicio, necesariamente garantizan y respetan la democracia. Es decir, los procedimientos son tan eficientes dentro de la democracia que la democracia se puede sentir a salvo con sus propios procedimientos. La segunda pregunta sería, la democracia es entendido como el gobierno de las mayorías. ¿Necesariamente un gobierno de las mayorías garantizará los derechos humanos? Y en tercer lugar, será importante decir si a las democracias en la práctica les importan todos los derechos humanos. Es decir, les importan los derechos civiles y políticos, les importan los derechos económicos, sociales y culturales, y les importan los derechos de tercera generación o los derechos colectivos. En primer lugar, frente a la primera pregunta, es si los mismos procedimientos de la democracia pueden garantizar la estabilidad de la misma. Nosotros encontramos allí 3 ejemplos que nos pueden ser conocidos, ¿no? Encontramos a Hugo Chávez, encontramos en la mitad a Erdogan, presidente de Turquía, y en tercer lugar encontramos a Víctor Orbán, presidente en Hungría. Entonces, ustedes miran, pero ¿por qué hablamos de democracia y traemos de ejemplo a Hugo Chávez y a otras personas que se han establecido o que crearon regímenes autoritarios dentro de sus países? Lo comento por lo siguiente. En primer lugar, ¿cierto? Hugo Chávez, más o menos en 2011, cuando se encuentra en el poder, decide convocar a un referendo para que el pueblo, ¿cierto?, de Venezuela
decida si convoca una asamblea constituyente, que cambie la constitución de Venezuela. Allí, ¿cierto? El argumento desde la democracia procedimental es que Hugo Chávez, ¿cierto? Utiliza un procedimiento democrático, utiliza un valor de la democracia para llamar a un referendo para convocar una asamblea constituyente. Hasta allí no hay nada raro, ¿no? Estamos hablando que Hugo Chávez es democrático, ¿cierto? Sin embargo, volviendo a la pregunta, ¿se utilizaron procedimientos democráticos y estos salvaguardaron la democracia en Venezuela? No. En ese referendo de 2011, a pesar de que se convocaba al pueblo para que tomara una decisión frente a la convocatoria de una asamblea constituyente, dentro de la estructura que se le sometía al pueblo de esa asamblea constituyente para ser elegido, en las reglas electorales se primaba a las regiones en donde existían mayorías chavistas. Es decir, a pesar que el partido de Chávez obtuvo el 53% de los votos generales de Venezuela, debido al diseño institucional del mecanismo electoral para la Asamblea Constituyente, le dio mayor preponderancia a estas regiones en donde habían mayoría chavistas, lo que generó que Chávez obtuviera el 93% de la Asamblea Constituyente. Entonces, allí encontramos, ¿cierto?, cómo se utiliza un procedimiento democrático, un referendo, en donde se convoca al pueblo, ¿cierto?, y en donde el pueblo elige una asamblea constituyente, pero en donde el resultado final no resulta siendo democrático. En segundo lugar, encontramos el ejemplo de Erdogan en Turquía. Erdogan en Turquía, por allí en el 2017, acude también a un procedimiento democrático desde la perspectiva de la democracia procedimental, un nuevo referendo. Decide llamar al pueblo de Turquía para que aprueben determinadas reformas. El pueblo aprueba las reformas. ¿Cuáles son esas reformas que aprueba? Turquía antes era un régimen parlamentarista y pasa a un régimen presidencialista, en donde todos los poderes, ¿cierto?, se van a concentrar en Erdogan. Insistimos, ¿no? Se utiliza un procedimiento democrático. Todos podremos decir que la decisión fue democrática, ¿no? Y en tercer lugar, nosotros encontramos ya un contexto europeo, y es en Hungría, y es con Víctor Orbán. Víctor Orbán no acude a un referendo, pero sí él logra obtener mayorías en el Congreso que le dan la legitimidad, ¿cierto?, y también pues la legalidad de reformar la ley fundamental en Hungría, y en donde él le pide a su partido político que le asigne mayores funciones. Dentro de una de esas funciones es la posibilidad de elegir jueces, por ejemplo en el Tribunal Constitucional, lo que posibilita que sus posteriores reformas legislativas a través del Congreso sean aprobadas. Uno dice, bueno, esa ley fue aprobada por el Congreso por un procedimiento democrático. Las personas votaron por el Congreso, ¿cierto? El Congreso aprobó, entonces, por tanto, es un resultado democrático. Sin embargo, estos tres ejemplos, ¿cierto?, a pesar de que utilizaron procedimientos democráticos, en la práctica se comportaron como regímenes autoritarios. Es decir, se asumió un poder, se concentró el poder en cabeza de estos presidentes, empezaron a restringir libertades civiles como la libertad de expresión. En el caso de Venezuela, pues lo conocemos, y ya frente a Turquía y a Hungría, pues son muchos los reportes de las organizaciones sociales y muchas de las investigaciones que han hablado cómo a partir de los procedimientos democráticos se empiezan a socavar los cimientos de la democracia. Entonces, en primer lugar, tenemos la respuesta o la discusión frente a la respuesta de la primera pregunta. Y es que no necesariamente cuando nosotros hablamos de que existen unos procedimientos en la democracia, estos procedimientos garantizan la permanencia de esa democracia. Podemos estar hablando que a través de un procedimiento democrático se socava los mismos cimientos de un régimen democrático. En segundo lugar, frente al cuestionamiento, ¿será necesariamente que estando dentro de una democracia se garantizan los derechos humanos? Y acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Barack Obama en Estados Unidos. Y allí ustedes ven en la fotografía, pues una bandera muy representativa, que es de la comunidad
LGBTI. En el segundo mandato de Obama, y en el 2013, uno de los principales medios de comunicación de Estados Unidos comentó que Barack Obama era el primer presidente gay, no necesariamente porque tuviese esa orientación sexual, sino porque tenía una agenda política basada en los derechos de la comunidad gay. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de esa declaración de Obama en su discurso de instalación, en la que comentaba que para que se garantizara y se lograra un real Estado de Derecho en Estados Unidos, era necesario garantizar la igualdad de los derechos entre las personas del colectivo LGBTI con las demás personas. Frente a esas declaraciones, empezaron a existir reacciones en los estados que conforman a Estados Unidos. ¿Cómo fueron las reacciones? A partir de referendos, cada uno de los estados, entre ellos, por ejemplo, el estado de California, llamó a la población para que prohibiera el matrimonio entre parejas o entre personas del mismo sexo. Entonces, se utiliza, ¿cierto?, nuevamente un referendo, esta vez, ¿cierto?, un procedimiento democrático para negar los derechos de las minorías. A pesar de esto, ¿cierto?, por allá, ya en 2013, en el mismo año en el que se posesiona en su segundo mandato Obama, la Corte Suprema de Estados Unidos invalida todas estas leyes porque entiende que vulnera el derecho a la igualdad y adicionalmente, ¿cierto? Como respuesta a esta primera sentencia que es Windsor versus Estados Unidos en 2013, los estados nuevamente empiezan a tomar determinadas decisiones dentro de los congresos, como por ejemplo legislar sobre la objeción de conciencia respecto a los funcionarios públicos encargados o obligados de celebrar los matrimonios, lo que origina un nuevo obstáculo para los matrimonios homosexuales. Entonces, pero esto a partir también, ¿cierto?, de los mismos congresos de los estados que conforman a los Estados Unidos. Y ya posteriormente, en 2015, en una sentencia que es Obergefell versus Hodge, la Corte Suprema pone un freno a todas esas respuestas de los estados que pretendían obstaculizar los derechos de la comunidad LGBTI. Pero entonces, respecto a este ejemplo, la respuesta sería, no necesariamente, ¿cierto?, los procedimientos democráticos garantizan los derechos humanos y específicamente en este caso, los derechos de las minorías. Y en tercer lugar, nosotros encontramos un ejemplo más cercano y como estamos dentro del contexto del doctorado en educación, ustedes recordarán a la persona que se encuentra en la imagen y a las personas que se encuentran en la imagen y a una de ellas. No sé si la recuerdan. La exministra Aurora Vergara, ministra de Educación, y adicionalmente ustedes la ven también dentro de un contexto, ¿no? Allí ustedes ven a dos senadores, un senador del partido Cambio Radical, de apellido Motoa, y en segundo lugar un senador del Partido Liberal, que pues no se le alcanza a ver muy bien el rostro. Esa fotografía representa un escenario muy valioso que tuvo la educación el año pasado en el contexto colombiano, pero que lastimosamente fracasó. Y me refiero al proyecto de ley estatutaria de educación, que pretendía reconocer el derecho a la educación como un derecho fundamental, es decir, darle esa garantía mediante el legislativo, porque pues ya la Corte Constitucional lo había reconocido como derecho fundamental. Entonces, ¿por qué este ejemplo, cierto? Y pues obviamente lamentando pues que el proyecto de ley se haya archivado, ¿no? Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Y es frente al tercer cuestionamiento. ¿Será que a la democracia le importan todos los derechos humanos? Recuerden que hablamos de derechos civiles, económicos, sociales, culturales. Y en este caso, ¿cierto? Nosotros podemos decir que a las democracias, ¿cierto?, no necesariamente le importan todos los derechos humanos. Puede que le importen solamente los derechos civiles y políticos. Pero también existe la posibilidad que derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, no hagan parte de su agenda dentro de la práctica de las democracias. Y eso lo vimos, ¿cierto?, con el archivo de la Ley Estatutaria de Educación. Pero aún más allá, ¿cierto? Estamos hablando también que estamos en un gobierno progresista respecto pues a los que tuvimos en años anteriores. Hay un elemento que se ha criticado de los derechos económicos, sociales y culturales.
porque ha impedido que se garanticen y se plasmen en la realidad. Y es una palabrita. Esa palabrita ustedes la van a ver en la diapositiva, que es la progresividad. ¿Esa progresividad en qué consiste? Que los estados solo pueden garantizar derechos en la medida que tengan la capacidad económica, ¿cierto? Tengan el presupuesto suficiente para garantizarlos. Si yo no tengo dinero, ¿cierto? No puedo cumplir. Es decir, la misma legislación a nivel internacional y a nivel nacional establece que si yo no tengo recursos, no puedo garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso no genera una responsabilidad del Estado. Pero entonces, estamos en un gobierno progresista que, como hemos visto, ¿cierto? Dentro de sus discursos y también dentro de otras leyes, solo vamos a criticar esta, asume que son importantes los derechos económicos y darles ciertos bienes, ciertas garantías para garantizar una igualdad dentro de la sociedad. Y una de sus banderas fue la educación. Pero entonces, al analizar el proyecto de ley, ¿cierto? El proyecto de ley número 274 de Senado 224-2023, el proyecto de ley tenía 45 artículos. Dentro de los 45 artículos se repetía 33 veces la palabra progresividad. Es decir, existían unas grandes declaraciones de derechos, es decir, el derecho fundamental a la educación, el derecho fundamental a la educación inicial, el derecho fundamental a la educación básica, el derecho fundamental a la educación superior. También se establecían el derecho fundamental a la educación de las poblaciones campesinas, de la población afro, de la población privada de la libertad, pero cada uno de esos artículos estaba matizado por la palabra progresividad, es decir, tenemos una gran declaración de derechos, pero está limitado a los recursos que pueda tener el Estado. Y adicional a esto, ¿cierto? Tenía un artículo específico en el que hablaba de la progresividad, que era el artículo 42. Entonces, acá uno puede sacar dos conclusiones, ¿no? A la democracia, dependiendo el régimen político en el que estemos, no necesariamente en la práctica, no necesariamente le importan todos los derechos humanos. Y en segundo lugar, ¿cierto? No necesariamente porque estemos hablando de un gobierno progresista o que tiene unas ideas, ¿cierto? No tan liberales, significa que le interesen plenamente los derechos sociales, como es el caso del derecho a la educación. Bueno, entonces, una vez planteados esos tres escenarios, el propósito del día de hoy es abordar esta interrelación entre derechos humanos, o esta interacción entre derechos humanos y democracia a partir de 4 temas. El primero, vamos pues a hacer una aproximación a la democracia, a las distintas definiciones que existen desde la teoría, algunas solamente, algunas. En segundo lugar, vamos a ver qué tipo de interacciones se generan entre derechos humanos y democracia. Obviamente no van a ser tan pesimistas como las que les planteé al inicio. En tercer lugar, vamos a hablar de la existencia de una crisis de la democracia y también de una crisis de los derechos humanos que ha empezado a tomar fuerza desde los años 2000. Y finalmente, ¿cierto? Pues vamos a ver qué respuestas existen a esa crisis. Entonces, frente al primer tema, frente a las aproximaciones a la democracia. Distintos teóricos y teóricas han coincidido en que la democracia necesita de 3 elementos. Un primer elemento muy importante es el poder de veto o la rendición de cuentas. ¿Esto en qué consiste? En que nosotros, ¿cierto?, podamos exigir el cumplimiento de aquellos programas por los cuales nosotros votamos a determinados funcionarios y por los cuales pues ellos fueron elegidos. Es decir, que tengamos dentro del mismo sistema jurídico mecanismos para decirle, bueno, ¿qué ha pasado con lo que usted cumplió o con lo que usted prometió? ¿Y qué ha pasado, cierto, frente a lo que incumplió y qué mecanismos existen para sancionar? ¿No? Entonces, en primer lugar, ¿cierto? El primer mecanismo de rendición de cuentas que uno podría plantear sería el voto, ¿no? Si el congresista o el alcalde o el gobernador o el presidente no cumplió con un plan de trabajo, ¿cierto? O con sus propuestas, ¿yo qué hago el otro año? ¿Cuál es el principal mecanismo de rendición de cuentas? Pues no voto por él o no voto por el partido político que él representa.
Pero adicionalmente, pues hay otros mecanismos más específicos de rendición de cuentas y que pueden ser más, pueden tener una mayor fuerza, como pueden ser las revocatorias de mandato, ¿no? Que pues no son muy utilizadas y no muchas tienen éxito, por ejemplo, en el contexto colombiano. Una segunda condición dentro de la democracia que se ha planteado es la autonomía de los estados, porque se supone que las democracias se encuentran dentro de un contexto territorial en donde hay unas instituciones que le denominamos estado. Y es que esa autonomía, como característica de la democracia, permite que los funcionarios o las instituciones que han sido elegidos democráticamente y a partir de unos procedimientos cumplan con el interés general o con el interés social, o como lo planteaban anteriormente algunas personas, con el interés del pueblo, ¿no? Que generalmente en la actualidad se hace una convocatoria al pueblo, ¿no? Pero entonces aquí hay unas discusiones también, ¿no? ¿Qué se considera pueblo? ¿Qué se considera interés social? O si es necesario hablar de democracia sobre las mayorías o es necesario otros elementos. Pero ese ha sido uno de los elementos que se han definido y es la autonomía como una garantía de los estados para lograr los propósitos que desean las personas dentro de ese territorio en específico. Y en tercer lugar, nosotros encontramos que la democracia también tiene una característica y es que está determinada por los valores que las personas dentro de un contexto social particular quieren darle. ¿Y esos valores cuáles pueden ser? Algunos de acá preferirán, por ejemplo, la libertad, ¿cierto? O sea, con que me garanticen la libertad de expresión, mi libertad de asociación, la libertad de reunión, yo estoy feliz. Pero para otras personas, ¿cierto? Será necesario garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, como un fin de la democracia. Entonces, esos tres requisitos, ¿cierto?, están dados. El tercer elemento es el que nosotros vamos a discutir con mayor profundidad, porque es donde vamos a ver más esa interacción entre derechos humanos y democracia. A partir de estos elementos se han construido algunas definiciones. De forma general, la teoría política habla de unos enfoques minimalistas y unos enfoques maximalistas. ¿A qué se refieren los enfoques minimalistas? Los enfoques minimalistas se refieren a esa primera aproximación que yo les comenté cuando inicié a hablar. Es decir, una democracia basada en unos procedimientos de elegir y ser elegido, o separación de poderes, un régimen de partidos, y ya. Pero, ¿cierto? Nosotros encontramos que existen también unos enfoques maximalistas. Cuando estaba estudiando para elaborar la ponencia, me encontré que citaban a John Stuart Mill, que es como uno de los padres del liberalismo, pero él tenía pues un enfoque muy importante de la democracia. Y John Stuart Mill, ¿cierto?, planteaba que no era necesaria, no solamente son necesarios esos procedimientos a los cuales ya me referí, sino él lo mencionaba de una forma muy concreta y muy cotidiana también. Decía, para que exista democracia es necesario que todas las personas puedan tener acceso a la lectura universal, pero también tengan acceso a salarios altos. Es decir, la lectura que permitía el acceso al conocimiento y por ende tomar buenas decisiones por parte de la población. ¿Y qué era lo que permitía salarios altos? Que las personas, ¿cierto?, en lugar de preocuparse por no morir de hambre, ¿cierto?, lograran dedicarse plenamente a los asuntos que podrían ser públicos. De allí, ¿cierto?, que a partir de esta explicación de John Stuart Mill empiezan a tomar fuerza estas aproximaciones maximalistas de la democracia. Y estas aproximaciones maximalistas de la democracia ya tienen que ver en entender a la democracia como un método para alcanzar ciertos valores. Esos valores no les vamos a dar un apellido. Esos valores pueden ser muchos y pueden estar dados en estas generaciones de los derechos humanos que les comenté al inicio, ¿cierto? Nosotros podemos decir, ¿cierto?,
que existe democracia cuando tenemos la libertad de expresión, el derecho al voto y elecciones libres. ¿Mm? Pero para otras personas, ¿cierto? Existirá democracia en la medida que todos y todas puedan acceder al derecho a la salud, a un derecho a la salud de calidad. O para otras personas existirá democracia en la medida que esta democracia pueda lograr garantizar, ejemplo, el derecho al medio ambiente o menos emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, plantean otros teóricos que en la medida que nosotros sigamos asignándole mayores valores dentro de esa concepción maximalista de la democracia, pues vamos a encontrar menos democracias en el mundo en la práctica. Bueno. En segundo lugar, y ya empezando a desarrollar el tema, respecto a la diversidad de interacciones. Y allí vamos a tratar de abordar dos preguntas, y es cómo inciden los derechos humanos en la democracia, y en segundo lugar, si existe una interrelación necesaria e indisoluble entre la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, ¿cómo inciden los derechos humanos en la democracia? Recuerden que entre las concepciones maximalistas les comenté que la democracia está determinada por los valores que le son asignados. Esta gráfica es tomada de un politólogo británico, Todd Landman, en el 2004, en donde él habla de cómo medir la interrelación entre derechos humanos y democracia. Entonces, nosotros encontramos una primera visión de esa interrelación entre democracia y derechos humanos y democracia, que es la democracia procesal. Aquí en la democracia procesal, ustedes van a encontrar dos círculos que se unen. En la parte blanca, ¿cierto? O en la parte menos sombreada, nosotros vamos a encontrar esa definición tradicional de la democracia, en donde está dada en elecciones, en partidos políticos y en una separación de poderes. Pero hay algo que comparte con los derechos humanos, y es que solo comparte una visión de los derechos políticos, ¿cierto? ¿Cuál de esos derechos políticos? El derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a participar, la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Que eso está también dado en las ideas liberales que surgieron antes y durante la Revolución Francesa. Pero encontramos acá que otros derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales no hacen parte de esa concepción de democracia. Y esto, y volviendo a la discusión del proyecto de ley estatutaria de educación, nosotros pues lo encontrábamos, ¿no? En algunas bancadas del Congreso. Algunas bancadas del Congreso estimaban que el derecho a la educación se debía someter a la libertad de oferta y demanda. Entonces, otra interrelación entre derechos humanos y democracia. Nosotros aquí nuevamente encontramos los dos círculos de democracia y derechos humanos, encontramos los mismos elementos, pero aquí, ¿cierto? Ya encontramos unos derechos civiles, ¿cierto? Allí, ¿cuál es la diferencia frente a esa visión de la democracia procesal que tiene la democracia liberal? Y es que va a empezar a hacer una apuesta por el derecho a la propiedad, por el derecho a la propiedad y por el derecho de las minorías. Dentro de la democracia liberal se respetan los derechos de las minorías. Pero seguimos encontrando que los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran por fuera de la democracia. O sea, nosotros podemos decir acá que si un Estado no garantiza el derecho a la salud, perfectamente es una democracia, ¿listo? Pero también encontramos nosotros una visión aún más completa, no sé ustedes cómo la quieran ver, y es ya la visión de la democracia social, donde hay una interrelación no solamente entre estos elementos tradicionales de la democracia, sino entre todos los derechos humanos, o algunos de los derechos humanos, ¿cierto?, que existían para el 2004, porque vemos que después del 2004, pues existen nuevos catálogos de derechos humanos. Entonces, aquí ya dentro de este proceso de democracia social, o esta visión de democracia social, nosotros ya encontramos que los derechos económicos, sociales y culturales van a ser necesarios para hablar de una democracia. En este contexto de una democracia con un apellido que es democracia social.
Pero bueno, respecto a la segunda pregunta, y a partir de estos elementos, ustedes pueden tener una conclusión y es, dependiendo de la definición desde la cual yo hable, puedo determinar cuándo existe o no existe democracia. Es decir, acá volvemos como a esa discusión que existe en el DANE, ¿no? De cuándo existe o no existe pobreza, y depende es cómo nosotros definimos el concepto de democracia y con qué concepto nosotros trabajamos. En segundo lugar, ¿será que existe una relación indisoluble entre los derechos humanos y la democracia? Existen por lo menos tres aproximaciones, tres explicaciones, y la primera de ellas proviene de varios teóricos, que es Amartya Sen y David Bentham. Ellos lo que plantean es que la democracia en los últimos años o en las últimas décadas se ha difuminado su definición y se ha concentrado específicamente en ciertos procedimientos. Sí, los procedimientos pueden garantizar la democracia, pero la democracia es mucho más que eso. ¿Y por qué lo plantean? Inicialmente, ¿cierto? El segundo autor lo que menciona es que detrás de la democracia hay ciertos valores. ¿Cuáles son los valores que están detrás de la democracia? Un primer valor que está detrás de la democracia es la igualdad. Es decir, hay una imbricación entre derechos humanos y democracia. La igualdad es un derecho humano, ¿cierto? ¿Y por qué es un valor esencial de la democracia? ¿Qué era lo que se suponía de la democracia? Que todos podamos decidir o influir en las decisiones comunes o que nos puedan llegar a afectar. Sería injusto, ¿cierto? Que, por ejemplo, mi voto tuviese más valor que el voto de ustedes. Es decir, que mi voto valiera lo de 10 ciudadanos y los de ustedes solo valiera por un ciudadano. Entonces, dentro de los mismos derechos humanos, ¿cierto? Dentro de la misma democracia está implícito un valor de los derechos humanos como es la igualdad. Entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos y democracia, estamos hablando casi que de lo mismo, ¿no? Porque la democracia pretende garantizar esa igualdad. Y también, ya para Amartya Sen, ella dice que la democracia es mucho más allá de esos procedimientos y no está dado en que a mí me llamen a unas elecciones, sino que está dado en la posibilidad que tenemos todos de razonar y dialogar de forma pública. Y él hace un planteamiento muy importante. ¿Cuál es ese planteamiento muy importante? Que, por ejemplo, hay unas teorías del tercer mundo que han criticado, y es que la democracia ha sido, los regímenes democráticos han sido una imposición que se le ha dado a los países en desarrollo o a los países del tercer mundo. Lo que plantea Amartya Sen es que la democracia siempre ha existido en cualquier tipo de sociedad. Si nosotros observamos la democracia no como procedimientos, sino la posibilidad y las experiencias reales que han tenido todas las comunidades de discutir públicamente los asuntos. Y él hace un análisis, ¿cierto?, de distintas culturas donde plantea que ha existido la democracia. Es decir, si nosotros la entendemos como esa posibilidad que tenemos de dialogar, de discutir frente a un tema de interés público. Entonces, en ese sentido, pues existe un vínculo indisoluble entre derechos humanos y democracia. Segundo, la democracia es un derecho humano. Y acá ya me voy más a una perspectiva muy institucional, y es que Naciones Unidas y también la Organización de Estados Americanos ha reconocido a la democracia como un derecho humano. ¿Cómo ha reconocido este derecho? En lo mismo, en esa posibilidad que las personas puedan elegir y ser elegidos, que no tengan restricciones en su libertad de elección. Y allí pues hay unas discusiones que son interesantes a nivel histórico, cómo incidieron algunos países o cómo se pusieron algunos países, por ejemplo, la resolución de Naciones Unidas en 1999, ¿no? Entre ellos Cuba y China, que se oponían como a la existencia de un derecho a la democracia.
Pero bueno, ya en 2011, en el contexto ya regional, tenemos nosotros la Carta Democrática Interamericana, en donde se reconoce el derecho a la democracia. Y en tercer lugar, tenemos ya una otra respuesta opuesta a las anteriores, y es que nos dicen que son fenómenos distintos. Una primera explicación que nos dan dentro de esta postura surge a partir de la crítica que hace el socialismo a las posturas liberales. ¿Cuál es esa crítica que hace? Dice, ¿cierto?, que la democracia liberal, es decir, la que está basada solo en los derechos civiles y políticos, son solo o solo es una democracia formal que no aplica en la práctica debido a que esas garantías solo sirven para las personas o ciertas clases poderosas. Mientras, ¿cierto?, que los derechos económicos, sociales y culturales serían realmente lo que se consideraría como democrático. Eso se planteó como dentro de lo teórico, pero en la práctica, ¿cierto? ¿Esto qué originó? Que dentro del periodo de la Unión Soviética y de la consolidación de algunos regímenes de tipo socialista en el mundo, se diera menos peso a esas libertades procedimentales como elegir y ser elegido, tener elecciones periódicas, y se empezara a dar más peso a los derechos económicos, sociales y culturales, que nosotros, por ejemplo, lo podemos ver en la actualidad en varios países, ¿no? O sea, en Cuba, ¿cierto? Nosotros no tenemos elecciones, pero tal vez podemos tener un sistema de salud que puede ser más robusto que el de un país que tenga una democracia liberal. Entonces, acá no es que exista una negación de que la democracia niegue los derechos humanos, pero sí que niega ciertos derechos humanos. Y en segundo lugar, nosotros encontramos que son fenómenos distintos. Encontramos un estudio ya viejito, este es como del 97 o el 98, de dos profesores de la Universidad de Maryland, en donde plantea varias hipótesis que nosotros damos por sentadas. ¿Cuáles son esas hipótesis que nosotros damos por sentadas? La democracia, un régimen democrático, elimina la represión política. Y en segundo lugar, un régimen democrático mejora los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces le ponen matices, ¿no?, a esas hipótesis. Frente a la primera, dice, no necesariamente cuando nosotros estamos hablando de un régimen democrático significa que se reduzca la represión hacia los opositores o a los disidentes políticos. Un ejemplo específico es el contexto colombiano, ¿no? Estamos dentro de un régimen democrático, pero hay persecución política. Entonces él dice eso, hay que tener cuidado en cómo medimos la democracia y si necesariamente cuando existe una democracia se elimina la represión. Y en segundo lugar, él plantea, muchos regímenes autoritarios garantizan mejor derechos económicos, sociales y culturales que muchas democracias en el mundo. Y volviendo a uno de los ejemplos que comenté al inicio de mi intervención, es el caso de Hugo Chávez. O sea, el sistema político no era tan libre, había cierta represión a las personas que pensaban diferente. Se fortaleció un partido, el partido de gobierno. No obstante, ciertos temas como la desnutrición infantil, como los índices también de analfabetismo disminuyeron. Tal vez mejor que en lo que podía ser en ese mismo tiempo en el contexto colombiano. Entonces, estos autores, ¿cierto?, lo que nos hacen es esa invitación a poner como una lupa sobre esa relación entre democracia y derechos humanos. Es que no necesariamente cuando estamos hablando de la práctica de una democracia significa que estamos garantizando derechos humanos. O no necesariamente cuando estamos hablando de un autoritarismo significa que se nieguen todos los derechos humanos. Obviamente, ¿cierto? Dentro de los regímenes que han alcanzado una madurez democrática, los índices de represión bajan y también los índices de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales pueden mejorar. Pero es importante ver esos matices. Bueno, ahora bien,
Estos elementos, ¿cierto? Y ahora hablando pues de la crisis de la democracia, me pareció pues importante traer un texto que ha sido clásico en los estudios de la democracia, que es de Huntington, que se llama La tercera ola, la democratización a finales del siglo XX. A partir del siglo XX, la población en el mundo empezó a ser más optimista frente a la consolidación de las democracias en el mundo. Y uno de los ejemplos pues, es este libro de Huntington, donde pues, a partir de 1970 se empiezan a caer algunas dictaduras en Europa, se empiezan a consolidar algunas democracias en América Latina. Entonces se esperaba, ¿cierto?, que la democracia fuera una realidad ya pues en el siglo XXI. Sin embargo, lo que vemos a través de los años es una situación totalmente diferente. Aquí nosotros vamos a encontrar cifras que son tomadas de un proyecto que es BIDEM, o Variedades de Democracia. Es un proyecto, o mejor, un instituto que tiene este proyecto y está en cabeza de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Están afiliados profesores de la Universidad de Texas, de la Universidad de Stanford, y ellos crearon una nueva forma de medir la democracia a partir de diferentes variables, y también analizan pues cuál es esa situación de la democracia en el mundo. En la primera imagen nosotros vamos a encontrar cómo en el 2004, ¿cierto?, el 7% de la población vivía en países en vía de autocratización, es decir, en países que estaban tomando la forma de autoritarismos o de autocracias. Pero vemos en el 2024 que ese número de países o ese número de personas que viven en esos países ha aumentado, y ya encontramos nosotros el 38% en el mundo. O sea, estas son cifras para el año 2024. Y ahora bien, en el 2004, el 49% de la población vivía en autocracias. Y para el 2024, el 72% de la población vive en regímenes autocráticos. Cuando me refiero a regímenes de estas características, ¿a qué se refiere? Totalmente, no hay elecciones libres, no hay respeto a los derechos civiles y políticos, hay una concentración del poder, no hay un régimen competitivo de partidos políticos. En segundo lugar, porcentaje de la población mundial ahora que vive en países que están en proceso de ser democráticos. En 2004 había una esperanza de que el 13% de la población pudiese vivir en un país democrático. O sea, había esa esperanza. Pero en 2024 esa esperanza se ha reducido al 6%. Y ahora, en términos reales, ¿cierto? ¿Cuál porcentaje de la población mundial vive en democracias? En el 2004 el 51% vivía en democracias y en 2024 el 28%. Una situación preocupante. De allí, ¿cierto?, que ya los textos, y de hecho, pues fue sorprendente porque pues para mi tesis, cuando la elaboré, solo veía las olas de democratización, pero a la literatura sobre las olas de democratización. Pero paralelo a esa literatura de las olas de democratización, también hay una literatura de las olas de autoritarismos, que generalmente pues, pueden coincidir los tiempos, algunos se solapan, pero se plantea, por ejemplo, que existe una tercera ola de autoritarismo que va desde el 2000 hasta el presente. Es decir, es una situación preocupante, no solamente en términos de derechos económicos, sociales y culturales, sino en las libertades más básicas, ¿no? O sea, como la libertad de expresión, en la libertad de reunión, vamos a encontrar que la población en el mundo se encuentra aún más restringida. Bueno, y uno de esos ejemplos de la restricción de ese espacio para la población civil, de las libertades básicas, nosotros lo encontramos en el caso colombiano y a nivel internacional en los defensores y en las defensoras de derechos humanos. Este fue un artículo que es producto como de mi tesis doctoral, en donde pues se analizó si realmente cuando estamos nosotros hablando de democracia significa que desaparece la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, o si
cuando están reconocidos formalmente los derechos humanos, desaparece la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, pues, los resultados, pues, coinciden como con esos retrocesos democráticos, pero se identificaron, pues, algunos mecanismos de violencia que se utilizan dentro de las democracias contra las personas defensoras de derechos humanos. Allí yo analicé 20 regímenes democráticos, cada uno con diferentes características, democracias consolidadas, unas democracias que tienen unas mediciones moderadas por determinados índices como Polity5 o Freedom House, y también pues algunas democracias que los mismos informes ponían como en declive. Y esos mecanismos de violencia, uno de ellos es el control y eliminación legítima, y aquí quisiera vincularlo como con los valores que cada persona o cada sociedad decide asignarle a la democracia. Y es que en la actualidad muchas sociedades han decidido asignarle un valor a la democracia y es la seguridad. Y a partir de la seguridad, ¿cierto? Se empiezan a restringir determinadas libertades. Entonces, por el bien de la seguridad, yo acepto que intercepten mis llamadas. O acepto, ¿cierto?, que legislación en donde la policía tiene, o las fuerzas militares, tienen mayores atribuciones para interrumpir una manifestación pública. Y eso nosotros lo encontré pues en Países Bajos y en Estados Unidos. Bueno, también nosotros, o ahí se encontró otro mecanismo de violencia, que es el encauzamiento, ¿no? Este encauzamiento es, bueno, dentro de la democracia existen mecanismos para garantizar los derechos, en el caso colombiano la acción de tutela, la acción popular, entre otros mecanismos. Y otros mecanismos de participación que puedan llegar a existir. Pero ¿qué es lo que sucede? El defensor de derechos humanos decide hacer un reclamo, ¿cierto? A partir de una acción de tutela, el juez o el tribunal constitucional decide aceptar ese reclamo, pero en la práctica, ¿cierto?, es difícil implementar esa garantía de los derechos. Entonces se le denomina como encauzamiento, y lo que origina también un desgaste en los defensores y en las defensoras de derechos humanos. Y en tercer lugar, encontramos así súper rápido, la respuesta coercitiva. Y es que a pesar de que estemos en una democracia y que tengamos pues unos derechos humanos reconocidos, no todos los reclamos de los defensores y las defensoras de derechos humanos se pueden aceptar dentro de un régimen democrático. En la medida que un reclamo de una persona defensora de derechos humanos amenace un interés importante de un grupo poderoso en la sociedad, va a aumentar la represión política. Y en el caso colombiano, ¿cierto? Y en el mundo, nosotros encontramos que los líderes o los defensores de derechos humanos más amenazados, por ejemplo, son los ambientalistas. ¿Por qué? Porque se oponen a intereses muy importantes, como es la extracción de petróleo, los grandes proyectos agroindustriales, entre otros. O cuando, por ejemplo, un defensor de derechos humanos decide exigir una rendición de cuentas de una persona poderosa, pues también enfrenta unas amenazas. Entonces, la democracia, ¿cierto?, en su funcionamiento, tiene una válvula que permite ingresar ciertos reclamos, pero otros reclamos los cierra. En el ideal de la democracia, pues se debería permitir que cualquier tipo de reclamo pueda ser aceptado, o cualquier demanda de derechos humanos pueda ser aceptada por las instituciones. Y bueno, y ya en términos de, si nosotros queremos ver, ¿cierto? Y dentro de esta investigación que se realizó, no se abordó el tema como del contexto, un contexto favorable que permita a los defensores y a las defensoras de derechos humanos garantizar esa defensa de los derechos humanos. Algunas investigaciones han planteado que no solamente con las libertades básicas que he mencionado es necesaria la defensa de los derechos humanos, sino que se necesita un contexto social adecuado. Por ejemplo, si una persona quiere defender sus derechos humanos, necesariamente debe tener acceso al derecho a la educación, por ejemplo, porque conozca sus propios derechos. Pero eso pues no se analizó en la investigación, pero pues ya siendo como una revisión adicional y para pues, los fines del día de hoy, encontramos, si nosotros hablamos de una democracia social, ¿cómo estaríamos en términos de democracia social en el mundo?
En 2021, en todo el mundo había 244 millones de niños de entre 6 y 18 años sin escolarizar. 244 millones de niños, ¿no? Eso es casi como 6 veces, 5 veces la población de Colombia. Se calcula que a nivel mundial 221 millones de niños y adolescentes necesitan apoyo educativo. Y en tercer lugar, 773 millones de adultos, en su mayoría mujeres, son analfabetos o están dentro de los índices de analfabetización. Entonces es una situación preocupante que nos pone a analizar, ¿cierto? Si nosotros le asignamos ese valor a la democracia de los derechos económicos, sociales y culturales, si se ha cumplido o si se está cumpliendo en el mundo. Pero bueno, no todo es como, ¿y cuáles son las respuestas, no? Frente a esa crisis. Ese mismo estudio de BIDEM nos pone, pues, algunas variables que mejoraron en las elecciones el año pasado. A pesar, y una de esas variables que han mejorado es la movilización por la democracia. Es decir, las personas ante este retroceso democrático que se experimenta desde 2000, también han empezado a exigir que se cumpla, ¿cierto?, con esos objetivos o esos valores asignados a la democracia. Sería eso, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Preguntas, no sé. Bueno, entonces muchísimas gracias al doctor Emerson Cepeda por haber compartido esta interesante y profunda investigación y conferencia que es muy pertinente para la universidad, para la sociedad, para el doctorado en Ciencias de la Educación y por supuesto para este seminario de profundización que versa precisamente sobre derechos humanos, intersecciones y democracia. Yo no voy a repetir lo que él ya muy bien dijo, solo quiero comentar precisamente la discusión que nos pone aquí en esa controversia o de esa relación o no de la democracia y los derechos humanos, los regímenes democráticos y los derechos humanos, o los regímenes considerados no democráticos y los derechos humanos. Y solamente quiero hacer un comentario que es actual con respecto a dos países que se llaman democráticos como los Estados Unidos, adalid de la democracia, y el Estado de Israel, que conjuntamente están violando los derechos de toda una población, que es la población palestina, y la misma Unión Europea, en su omisión, permitiendo un genocidio impresionante en vivo y en directo, y en ese momento con un arma absolutamente prohibida para el derecho internacional humanitario, como es el hambre, matar a la gente de hambre, diezmarla con el hambre para someterla. Entonces eso también es interesante porque nos pone en cuestión realmente cuáles son los valores que subyacen a una democracia de un Estado israelí, de Israel, a una democracia de Estados Unidos y de la Unión Europea en general, que a excepción de lo que mencionaba aquí el conferencista, se considera que todos los países de la Unión Europea son países democráticos, y en el mismo sentido mirar cuál ha sido la posición de los países en su conjunto de América Latina y el Caribe con respecto a ese genocidio. Hay un gran número que se han callado, y en la misma sociedad colombiana, cuando cuestionaron al presidente Petro, porque fue uno de los primeros que dijo que eso era un genocidio. Y es más, algunos cancilleras le enviaron una carta que hoy deben tener escondida, diciéndole más o menos que le pidiera perdón o se retractara al Estado de Israel frente a ese tema del genocidio. Bueno, yo dejo ahí porque si no me extiendo y no es la idea. Tienen ustedes la palabra para que conversen con el doctor Emerson. Profesor Gustavo. Muchísimas gracias, doctor Emerson. Es muy interesante y muy actual, digamos, como para un gobierno progresista como el de nuestro país. Y se me quedó en la retina la filmina en la cual apareció la exministra. Entonces traté de dar una pregunta diciendo que, considerando que el Senado de la República vota negativamente propuestas clave del plan de gobierno y el proyecto de presupuesto de una administración progresista como la actual, ¿cómo afecta esta acción la capacidad del gobierno para garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos y qué implicaciones tiene esto para la democracia? Entonces,
se me viene muy eso porque realmente no sabemos si sí somos un país verdaderamente democrático solamente porque tenemos derecho a votar, pero entonces los derechos, ¿en qué nivel quedan en una situación como esta? No sé, ¿vamos a responder? Pero sí, sí, yo creo que recojamos sí. algunas preguntas, inquietudes. ¿Cómo? ¿Si alguien quiere comentar algo más? Con el... Una pregunta sobre el tema de la derecho a la educación, esta relación de democracia y derechos humanos, ¿cómo queda el tema de derecho a la educación en Colombia? Bueno, entonces, empezando con el profesor Gustavo, que pues, también me alegró verlo, que fuimos compañeros de trabajo en una universidad aquí en Tunja. Bueno, respecto, o sea, voy como a aclarar mi postura, que yo no la aclaré, frente a qué visión de democracia o desde qué posición de democracia parto. Como la posición de democracia de la que parto es más una cercana como a la democracia social, en donde pues hay una garantía de no solamente los derechos civiles y políticos, es decir, una garantía de la libertad, sino también una garantía de la igualdad. Y no solo una igualdad formal, sino una igualdad material. En ese sentido, ¿cierto? Se podría plantear que la postura del Congreso, dentro de ese rechazo del proyecto de ley estatutaria, no es democrática, en términos de democracia social, es decir, desde la postura desde la cual yo parto. No obstante, ¿cierto? Dentro del escenario democrático, dentro del escenario democrático de la concepción minimalista, se podría argumentar que esto hace parte de la discusión política que existe entre diferentes visiones y que el hecho que se dé esa discusión, que no exista uniformidad, se traduce en que exista una democracia. Es decir, que funcionan muy bien el sistema de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué es lo que critica uno en un análisis político como muy superficial? Que ese sistema de pesos y contrapesos no había funcionado en los años anteriores. El Congreso era un notario del Ejecutivo, ¿no? de la rama ejecutiva. ¿Qué es lo que sucede con el gobierno de Petro, no? Con el gobierno de Petro, pues debido pues, a sus ideas, debido también a que no tiene mayorías en el Congreso, pues se observa esta discusión frente al derecho a la educación y a diferentes visiones respecto al derecho a la educación. Eso no iría dentro de una concepción minimalista, está garantizada la democracia, porque no existe solo un lugar desde el cual se originan las normas y la política pública en Colombia, sino que existe una discusión de las mismas. ¿Qué era lo que debió haber hecho? Generar algún tipo de consenso. Ahí sí fracasó la democracia, porque la democracia también es un mecanismo de solución de conflictos. No es un mecanismo de polarización, que sí es lo que se puede criticar al Congreso, que lo que pasó en eso, se polarizó, pero no se originaron consensos. Algunos dicen que el que polariza es el presidente, pero pues también el Congreso de la República o algunos congresistas, ¿no? Entonces la respuesta tiene pues esas ramitas. O sea, primero es de democracia social, uno diría falló, pero si uno lo analiza como es democracia minimalista, la democracia funcionó porque pues allí hay 110 senadores, fue en Senado en donde, no, ni siquiera fueron 110 senadores, fueron los 16 de Comisión Primera, quienes, de hecho, ni siquiera se alcanzó a discutir el proyecto de ley en plenaria de Senado. Salieron 3 ponencias de comisión, primera, cada una con diferentes visiones sobre la educación.
una visión dada como en los derechos, como un derecho fundamental, es decir, democracia social, pero con esa limitación de que debía ser un derecho progresivo, o sea, no era tanta democracia social, y ya una perspectiva más de democracia liberal, donde todo debe estar sometido a la oferta y a la demanda, que fue por eso que se cayó el proyecto de ley estatutaria, ese conflicto entre diferentes tipos de democracia o visiones de democracia. Y bueno, también hay que ir más allá como del tema, y es, por ejemplo, con la discusión de la reforma laboral, ¿no? Perdón que me pase otro elemento. También es importante abordarlo en temas de democracia. Y porque sería bueno preguntarse por qué Colombia le tiene tanto miedo a mecanismos de participación popular como el referendo, o incluso al mecanismo máximo de participación, que es una asamblea constituyente. Nosotros como constituyente primario, ¿no? Y ha sido por estas olas de autoritarismo, ¿no? Donde en nombre del pueblo, ¿cierto? Y a pesar de que se logran ciertos derechos, se restringen otros. No quiero decir que con Petro vaya a pasar lo mismo o con las propuestas, sino que, no sé, también ha llegado un tiempo en donde las personas temen a la democracia en términos concretos, es decir, en que nosotros podamos tomar decisiones de forma directa. Entonces existe ese temor, pues por esos antecedentes. Y también por otros antecedentes pues nefastos para Colombia, como fue votar en contra de la paz, ¿no? Entonces, bueno, entonces a veces en nombre del pueblo se restringen derechos de las minorías o se niegan derechos o se restringen la misma democracia. Pero pues eso solo se puede evidenciar en la práctica. Por ejemplo, en Islandia, las personas hicieron la constitución mediante internet. Todas las personas participaron y hicieron una gran constitución. Entonces no significa que la democracia directa sea nefasta, ¿no? Y eso uno como la discusión de los griegos, en donde pues ellos le temían a la democracia. Generalmente la percepción que se tiene es que los griegos confiaban y apostaban por la democracia, pero a pesar que veían sus bondades, preferían un régimen más aristocrático, ¿no? En donde quienes gobernaban tuviesen como cierta sabiduría. Y bueno, respecto a tu pregunta de lo que sucede con el derecho a la educación en la actualidad, en el contexto colombiano, y eso como si a partir de allí nosotros podemos considerar que existe pues una democracia, pues nosotros encontramos pues varias realidades que pueden contradecir que somos una democracia social, ¿no? Primero, el derecho a la educación solo puede ser realizado si hay recursos económicos. En la progresividad, y la progresividad la reconoció la Corte Constitucional. Y en cifras, ¿no? En segundo lugar, la desigualdad entre lo rural y lo urbano es abismal en términos de acceso y también de calidad de la educación, ¿no? Y en tercer lugar, si nosotros pues hablamos de acceso a la educación superior, pues también hay una desigualdad muy alta, ¿no? No muchas de las personas que logran terminar el grado 11 logran acceder a la educación superior. Sí han existido unas apuestas por este gobierno, pero también hay que hacer un análisis crítico. Están muy bien las apuestas que se han realizado, está muy bien como esa defensa por los derechos y que las personas sean conscientes de los derechos que tengo, que eso es algo que yo valoro del gobierno Petro, que habla de derechos, que las personas deben tener derecho a la salud, deben tener derecho a la educación. Eso es algo muy positivo. Sin embargo, en la práctica, en la materialización de esas metas, ha sido muy difícil de realizar durante estos 4 años, ¿no? Porque pues se necesita más tiempo, ¿no?
Y no quiero decir con esto que sea como defensor de la reelección, sino pues para hacer un cambio estructural se necesita pues muchísimo tiempo. Pero sí hay que hacer una crítica y es que a veces el discurso no está tan aterrizado en la ejecución de esas políticas, ¿no? O sea, creo que él prometió 500.000 cupos, pero pues en las universidades siguen con el mismo presupuesto. Y bueno, ya como es del campo como profesora, pues también prometió la formalización, pero el mismo decreto dice, todo depende de los recursos económicos que tienen las universidades, pero pues no hay recursos económicos. Entonces, pues habría que ver, sí, dicen que el acceso a la educación superior mejoró, sí se han logrado aumentar algunos cupos a nivel como de universidades, se han construido como otras universidades, se están construyendo. Pero sí, pues lograr esas metas que él planteó al inicio, pues no. Y ya a nivel general, pues la situación de Colombia en educación, pues todavía tiene bastantes retos. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias al doctor Emerson Cepeda y a ustedes que también han estado aquí, han participado, quienes también participaron en línea, por supuesto Antonio, a todo el personal administrativo del doctorado en Ciencias de la Educación. Les seguimos invitando a las actividades. Hoy a las 2 de la tarde tenemos una defensa de tesis doctoral que es Territorio como configuración de aprendizaje situado desde la ecología integral, una mirada desde la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Palermo, Boyacá, Colombia, de la estudiante Ángela Hernández, dirigida por la doctora Rubí Espejo. Y tenemos mañana la defensa de la tesis doctoral Educación Emocional, Estrategia de Transformación del Clima Escolar en una Escuela Rural de Boyacá, a las 8 de la mañana, la doctoranda Nidia Páez y la directora es la profesora Luisa Mezquita Ribe, también profesora del doctorado en Ciencias de la Educación. Y a las 10 de la mañana, mañana mismo tenemos el panel inaugural Cátedra de Educación Rural en América Latina y el Caribe, perspectivas de la educación rural en el contexto latinoamericano. Entonces, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Les invitamos esta tarde a las 2 de la tarde a la sustentación. Con el grupo de seminario seguimos esta tarde las clases después de la sustentación, pues como les había mencionado, yo soy jurada, estaré por supuesto allí y después continuaremos a partir de estas interesantes reflexiones que nos ha dejado el doctor Emerson Cepeda, pero también el doctor Alberto Preciado esta mañana más temprano. Muchísimas gracias a ustedes dos por este apoyo al doctorado en Ciencias de la Educación.